Ya, voy a empezar una vez a explicar acerca del tema de hoy porque vamos a ver una revisión de todos los tiempos que ya habíamos visto. Entonces, hemos visto lo que es el tiempo del presente. En este caso, por ejemplo, the present simple. Tenemos en el caso de una afirmación que a todos debemos de conocer, que dice I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Y acá las contracciones tenemos I'm, his, she's, it's, your, we're, and their. En el caso de la negación, nosotros vamos a usar lo que es el I am not, o puede ser el I'm not en forma de contracción. Igual en el caso de he, she y también it, que podemos usar el is not o las contracciones como por ejemplo he's not, she's not, it's not. En el caso del you, we, they, hacemos uso del are y del not y obviamente acá como estamos viendo la forma de contracción. En el caso de interrogaciones o preguntas, nosotros cambiamos el orden. Entonces, en lugar de iniciar con I en el caso de una afirmación, vamos a iniciar con am I. En el caso de he, she, it, utilizamos el is primero. Entonces sería is he, is she, is it. Y en el caso de you, we, they, hacemos uso del are. Are you, are we, are they. Ya. En el caso del presente simple, tenemos la forma de afirmación. Y en este caso, en el caso del verbo play, tenemos que en lo que es I, you, we, they, hacemos uso nada más del play. En cambio, en he, she y también it, agregamos la letra S. Eso es el único en donde va cambiando. Y podemos ver que en la forma de interrogación, lo que cambia es que en he, she, it hacemos uso del does en lugar del do, que es para los demás. En la forma de negación hacemos uso I, del I don't, o puede ser del I do not, que también significa lo mismo. Y en el caso de he, she, it, como ya hemos visto, hacemos uso del doesn't o también del does not. Ahora, ¿nosotros para qué usábamos este presente simple? Lo usamos para hablar acerca, por ejemplo, de rutinas diarias, ¿no? Tenemos I get up, que significa yo me levanto, get up, at 5 in the morning. Es decir, yo me levanto a las 5 en la mañana. Luego tenemos otra oración que dice you get up very early. Es decir, tú te levantas muy temprano. Luego tenemos they have, que significa tener. They have an hour for lunch. Es decir, ellos tienen una hora para el almuerzo. Ellos tienen una hora para el almuerzo. En el caso de preguntas, la estructura es la siguiente. Tenemos the question word, tenemos el auxiliary, the subject, and infinitive. Acá tenemos un ejemplo que dice, what time do you get up? Es decir, ¿a qué hora? What time te levantas, ¿no? Siempre haciendo uso de este auxiliar del do. También tenemos otra oración acá que dice, when do you finish work? Es decir, ¿cuándo acabas de trabajar, no? Acá otro ejemplo, en el caso de she, tenemos what does she do in her free time? Es decir, ¿qué ella hace en su tiempo libre? Y en el caso también de he, recordando que para he, she, it se hace uso del does y no del do, tenemos, por ejemplo, what music does he like? Es decir, ¿qué música a él le gusta, no? Ya. Ahora, eso es en el caso del presente simple, pero en el caso del presente continuo, nosotros para elaborar las oraciones es distinto, en el sentido que hacemos uso del verb ing, recordando siempre que cuando yo digo presente continuo, siempre es con el ing. Entonces, en el caso de I, se hace uso del am o la contracción, como está en este caso, que dice I'm. En el caso de you, we, they, haciendo uso del are o de la contracción, como acá podemos ver. En el caso de he, she, it, hacemos uso del is. Y en el caso acá que estamos observando, está la contracción, ¿no? Y el verbo con el ing. En el caso de que nosotros digamos una oración de forma negativa, hacemos uso del am not o también puede ser en la forma contraída que dice I'm not. Acá también igual que hace alusión a lo que es el are not o puede ser aren't, que significa lo mismo.
Y acá igualmente, ¿no? Puede ser is not o puede ser isn't. Y con el verb ing siempre. Acá tenemos ejemplos que dice I am playing with my pet. Es decir, yo estoy jugando, siempre recordando que lo que es el verb ing es ando, endo y así. Yo estoy jugando con mi mascota, pet. Ahora, acá abajo dice they, que está en la forma contraída, ¿no? Pero si nosotros no utilizáramos la forma contraída, podría ser they are, que significa absolutamente lo mismo, eso de ahí no hay problema. Entonces, suponiendo que no esté contraído, sería they are sitting in your office, es decir, ellos están sentados en tu oficina. Este your hace alusión a lo que es una posición, ¿no? Y como te están diciendo a ti, entonces por eso es que dicen que ellos están sentados en tu oficina. Y nosotros vamos a usar este presente continuo para hablar acerca de las cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Por eso esa terminación de ando, endo y así continuamente. Ahora, recordar que ya hemos visto esto, que para la mayoría de los verbos se agrega solamente el ing. Tenemos, por ejemplo, hold, que solamente vamos a agregar el ing y recordando que hold significa sostener, ¿no? También lo mismo sucede con read, con drink, entre otros. Ahora, en algunos verbos, los que acaban en la letra E, como tenemos acá abajo, nosotros lo que vamos a hacer es borrar esa E y agregarle el ing. Un ejemplo de esto es el verbo take, que significa tomar, o sea, tomar algo, ¿no? En el caso de acá, este drink significaba beber, que hace referencia exactamente, por ejemplo, drink milk, que puede ser beber leche, ¿no? En este caso, el take significa tomar, take something, es decir, tomar algo, ¿no? Lo mismo sucede con leave, que significa dejar. Luego, los verbos que terminan en lo que es la X, la Y y la W, solamente vamos a agregar el ing. Un ejemplo es enjoy, que significa disfrutar. Entonces, solamente le agregamos la ing y sería enjoying, que significa disfrutando, ¿no? Igual con study, que sería studying. Ahora, los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, y la última sílaba es el que tiene la mayor fuerza de voz, como por ejemplo swim, nosotros vamos a doblar esta última consonante y agregar la ing. Por ejemplo, lo que he mencionado, swim, sería swimming. Lo mismo sucede con run, con put. Y, por ejemplo, tenemos también happen, pero en este caso no vamos a doblar esta última n, sino que solamente agregamos la ing. ¿Por qué? Porque la última sílaba no tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces no sería la regla que les estaba diciendo en la o de la parte superior. Ahora, los verbos que terminan en IE, vamos a cambiar esta IE y vamos a borrarlo y colocar una Y y lo que es el ING. Por ejemplo, tenemos die, que significa morir, entonces sería dying, ¿no? Muriendo. Igual sucede con lie, que significa mentir. Ya, ahora, el presente continuo, ¿cómo es que se formaba, no? Las preguntas y las respuestas cortas. Tenemos que, por ejemplo, hacemos uso de a question word, hacemos uso del auxiliary, que es el be, tenemos uso del subject y el verb ing. Entonces, tenemos acá un ejemplo que dice, where is Frank calling from? O sea, ¿de dónde está llamando Frank, no? Acá tenemos otro que dice, are they having the meeting now? O sea, ellos están teniendo la reunión ahora, ¿no? Y acá las preguntas y respuestas cortas, tenemos, por ejemplo, I am working here today, es decir, estoy trabajando aquí ahora. Y la persona responde, yes, you are, no, you aren't, así como ya hemos visto. Por ejemplo, en el caso de he, she, hacemos uso del is, ¿no? Por ejemplo, is she answering her mobile phone? Es decir, está ella respondiendo su teléfono, ¿no? Sería yes, she is o no, she isn't, si hacemos uso del she, claro. Y así podemos ver en los demás ejemplos. Ahora, recordar que el presente simple nosotros hacemos uso de estas frases normalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos usually, tenemos sometimes, always, often, normally, never, every day, every week, every month.
En el caso del usually significa usualmente, normalmente, ¿no? Sometimes significa a veces, always, siempre, often significa a menudo, normally significa normalmente, ¿no? Never, nunca, y every day, every week y every month significa cada día, cada semana, cada mes, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo que dice, I normally go to work by train. Es decir, yo normalmente voy al trabajo en tren, ¿no? A recordar que en el inglés nosotros hacemos mucho uso del by en el caso de decir que uno va, por ejemplo, en tren, en carro, ¿no? Entre otros ejemplos. I usually take the bus, es decir, yo usualmente tomo el bus, ¿no? Y la oración de abajo dice, It snows a lot in Canada every winter. Es decir, que nieva un montón en Canadá cada invierno, ¿no? Eso acá significa invierno. Ahora, el presente continuo, en cambio, hace uso de estas frases que dicen now, today, at the moment, entre otras. Por ejemplo, acá tenemos una oración que dice he's watching TV now. Es decir, él está viendo la televisión, TV, ahora, ¿no? Recordando que son para acciones que están sucediendo en este momento. Entonces, por eso hacemos uso de esto, ¿no? Por ejemplo, I am driving to work today. Es decir, yo estoy manejando al trabajo hoy día, ¿no? Driving significa manejando. Viene del verbo drive, que significa manejar. Pero como ya hemos visto, en el caso del continuo, hacemos uso siempre del ing. Y tenemos abajo otro ejemplo que dice, What are you doing at the moment? Es decir, ¿qué estás haciendo en ese momento, no? Ya. Ahora nosotros, pasando ya a lo que es el presente perfecto, que ya también hemos visto, nosotros vamos a usar en cambio el presente perfecto para hablar acerca de experiencias que se han dado hasta ahora, ¿no? Pero que nosotros no sabemos o no decimos cuándo han sucedido. Acá tenemos un ejemplo que dice, I have been to about 40 countries. Es decir, yo he estado en cerca de 40 países, ¿no? Ahora nosotros en cambio vamos a usar el pasado simple si nosotros decimos cuando algo ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, en este caso que dice 2 weeks ago, es decir, yo estoy diciendo cuándo ha sucedido. Cuando yo estoy diciendo cuándo ha sucedido, yo hago uso del pasado simple, ¿no? Ya no del presente perfecto. Por ejemplo, la oración que dice 2 weeks ago I went to Mexico, es decir, hace 2 semanas yo fui a México. Ahora, en el caso del presente perfecto, la forma positiva, ¿cómo es que nosotros la estructuramos y cómo estructuramos la forma negativa, no? En el caso de la forma positiva, hacemos uso del subject, have, has, and past participle. Es decir, acá tenemos en el caso de I, you, we, they, hacemos uso del have, y en el caso de he, she, it, hacemos uso del has. Y obviamente el pasado participio. Acá podemos ver una oración que dice I've stayed in some of world's best hotels. Es decir, yo he estado, esta contracción hace referencia al verbo have. Entonces, yo he estado en algunos de los mejores hoteles del mundo, ¿no? Best significa cuando dices algo que es lo mejor, pero en forma general, ¿no? En forma de comparación sería better. Ya. Acá tenemos otro ejemplo que también acá está contraído, ¿no? Entonces sería we have had lots of other jobs. Es decir, nosotros hemos tenido un montón de otros trabajos, ¿no? Acá también podemos ver este ejemplo, que en este caso, este written hace referencia a la forma el verbo, perdón, el pasado participio de lo que es write, que significa escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, he has written, es decir, él ha escrito travel articles, es decir, artículos de viaje, about lots of amazing places, acerca de un montón de lugares increíbles, ¿no? Amazing significa algo increíble. Places. Se usa como un adjetivo. Ahora, en el caso de la forma negativa, el único cambio es que en lugar del have y del has, hacemos uso del haven't o del hasn't, ya sea en su forma contraída o en su forma no contraída, como podemos ver acá. Entonces, podemos ver algunos ejemplos que dice, they haven't had
a holiday together. Es decir, ellos no han tenido unas vacaciones juntos, ¿no? Ahora, nosotros podemos decir haven't been o podemos decir I have never been. Por ejemplo, yo puedo decir, suponiendo que acá no esté en la forma contraída, ¿no? Sería I have never been to Australia. Es decir, yo nunca he estado en Australia. Y lo mismo significa acá, ¿no? Que dice they have never had a holiday together. Es decir, que ellos nunca han tenido unas vacaciones juntos, ¿no? Podemos ver que esta oración de acá es lo mismo que la oración de acá, que dice they haven't had. Entonces, por ende, el haven't been hace referencia, es igual también al have never been, porque este never significa nunca. Entonces, como que ya estuviera la forma contraída, ¿no? Pero en la forma negativa. Ahora, en el caso de hacer preguntas en lo que es el presente perfecto, nosotros hacemos uso del have you ever, ¿no? Entonces, hacemos uso del presente perfecto para preguntar acerca de las experiencias de las personas. Si la respuesta es sí y nosotros queremos continuar con las preguntas, entonces nosotros ya vamos a usar el pasado simple para dar más información, ¿no? Más detalles. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice, have you ever been to Peru? Es decir, ¿alguna vez has estado en Perú, no? ¿Has estado en Perú? Y la persona responde, yes, I have, o si es que es negativo sería no, I haven't. Suponiendo que la persona responde a yes, I have, es decir, sí, yo he estado, ¿no? A eso hace referencia. No se vayan a confundir y pensar que este have, en este caso, en este contexto, significa tener, porque no es así. En el caso de lo que es el presente perfecto, hace referencia a, por ejemplo, acá, have you ever, es decir, has estado, ¿no? Have you ever been? ¿Alguna vez has estado? Entonces recordar eso. Igual al final he puesto una diapositiva para que podamos recordarla. Y suponiendo que acá sea yes I have y tú quieras hacer más preguntas, entonces ya continúas como acá he puesto con el pasado simple. Y sería did you have a good time? Es decir, tuviste un buen momento, ¿no? O puede ser como lo disfrutaste, significa lo mismo. Y la persona puede responder yes I did, puede responder no I didn't, etc. Entonces podemos ver acá, escoger dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos have you ever been to Canada? Es decir, ¿has estado en Canadá, no? Y la persona puede responder yes I have, no I haven't, o puede ser yes we have o no we haven't. ¿Por qué este we? Porque este you hace referencia también a ustedes, ¿no? Entonces por eso es que la persona responde sí, nosotros hemos estado, no, nosotros no hemos estado, ¿no? Acá un ejemplo con they sería have they ever worked in an office? Es decir, ellos han trabajado en una oficina. Y la persona responde yes, they have, no, they haven't. Recordar que el ever y present perfect significa cualquier tiempo en tu vida hasta ahora, ¿no? Y nosotros usualmente le usamos este ever en lo que son preguntas, have you ever. Acá también nosotros podemos responder, en lugar de esto podemos decir yes, puede ser yes once time, puede ser yes twice times o lots of times, no hay problema. Como respuestas cortas, ¿no? Ahora, el presente perfecto, los que son preguntas, nosotros también podemos hacer uso de lo que es el how long, el have, el has y el subject. Y obviamente el pasado participio. Entonces podemos escoger esta oración que dice, how long have you been married? Es decir, ¿cuánto tiempo has estado casado, no? Ahora, nosotros usualmente o a menudo preguntamos el how long, lo que son las preguntas, con frases cortas, ¿no? Y no con oraciones largas. Es decir, para responder no hacemos uso de frases largas, sino de frases muy cortas. Por ejemplo, how long have you lived there? Perdón, how long have you lived here? Es decir, ¿cuánto tiempo has vivido aquí, no? Y la persona puede responder since March, o sea, desde marzo, o puede responder for 5 months, es decir, por 5 meses. No hay problema. Ahora, nosotros también hemos visto lo que es el tiempo pasado. Empezamos con el past simple. Entonces, podemos ver en estos casos
que nosotros en lo que es play, bueno, play nada más es el único verbo acá, vamos a agregar el ed. Entonces, tenemos played, podemos ver acá todos. Entonces, la ventaja de lo que es el pasado simple es que para todos los sujetos es el mismo verbo, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos visto play, agregamos la ed y absolutamente todos es lo mismo. En el caso de la forma interrogativa, ya no hacemos uso del do o del das, sino hacemos uso del did, como podemos ver acá. Y en la forma negativa, también ya no hacemos uso de lo que es el don't o del doesn't, sino hacemos uso del did not o del didn't, que es su contracción y significa lo mismo. Y como ya les he dicho, para todos los sujetos es absolutamente lo mismo. Entonces no hay problema acá que tal vez para he, she, it sea distinto, como sucedía en el presente, ¿no? Entonces, podemos ver que nosotros vamos a usar este pasado simple para hablar acerca del pasado, obviamente, pero cuando nosotros sabemos cuándo estas cosas han sucedido, ¿no? Se han dado. Entonces, como ya he dicho, el pasado simple es el mismo para todos los sujetos. Para el I, you, we, they, he, she, it, etc. Usualmente, o de forma regular, nosotros simplemente vamos a agregar la ed, como sucede acá. Por ejemplo, tenemos jump, que significa saltar, ¿no? Entonces simplemente agregamos la ed, entonces sería jumped. Otro ejemplo, tenemos fix, que significa reparar, arreglar, y tenemos que agregamos solamente la ed y sería fixed. En el caso de lo que son los verbos de una sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a doblar la última consonante y vamos a agregar la ed. Entonces, acá podemos decir, en el caso de stop, que significa parar, sería stop. Y en el caso de beg, que significa rogar, sería beg. Ahora, si los verbos terminan en la letra E, como por ejemplo arrive, que significa llegar, nosotros solamente vamos a agregar la D, ya no vamos a agregar de nuevo la ED, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces, acá sucede esto con arrive, que sería arrived, y lo mismo sucede con love, lo mismo sucede con puzzle, que significa desconcertar, ¿no? Ahora, si el verbo termina en lo que es la Y, nosotros vamos a cambiar esta Y a una I y agregar la ED. Por ejemplo, tenemos cry, que significa llorar, tenemos fry, que significa freír, tenemos también study, tenemos apply, y lo único que vamos a hacer es agregar la ED. Entonces, borrar esta Y, colocarle la I latina y agregar la ED, ¿no? Entonces, en lugar de cry, sería cried, como podemos ver en el ejemplo. Ahora, si los verbos terminan en la letra Y y es precedida por lo que es una vocal, nosotros solamente agregamos la ed. Así como, por ejemplo, enjoy, también sucedía lo mismo en el caso de la ing, como les había explicado. Entonces, por ejemplo, en el ing solamente agregábamos el ing, ¿no? Entonces, las reglas son parecidas en este caso, más o menos. Entonces, sucede lo mismo, pero en lugar de agregar el ing, agregamos nada más el ed. Entonces sería de enjoy, sería enjoyed. Igual sucede lo mismo con employ, que significa contratar, ¿no? Y lo mismo sucede con destroy, que significa destruir. Ahora, si son palabras de dos sílabas y que tienen la mayor fuerza de voz, o digamos lo que se dice el acento, ¿no? En la segunda sílaba, y termina con una consonante, nosotros vamos a doblar esta consonante y agregar la ed. Esto sucede con, por ejemplo, permit, y sucede lo mismo con commit. Entonces, esto sucede con todos los verbos, excepto con el verbo be y con el verbo can. Ahora, la forma negativa, como ya les había explicado antes, es solamente agregar el didn't, ¿no? Y luego es en infinitivo, recordar esto. ¿Por qué? Porque en la forma positiva yo usaba la ed, ¿no? Por ejemplo, acá tenía que cambiar, cambiar, cambiar. Pero cuando yo hago la forma negativa, como este didn't ya me indica pasado y me indica la forma negativa, entonces yo el verbo ya lo tengo que dejar en forma infinitiva, o sea, la forma normal, ¿no? El presente, como se diría. Entonces ya no es necesario ir y agregar la ed, ¿no? Podemos ver acá la comparación. Por ejemplo, I studied, es decir, yo estudié,
Y en el caso de la forma negativa, ya no sería acá este study de nuevo con la IED, ¿no? Sino simplemente en su forma normal o en su forma infinitiva. Y este didn't ya hace referencia a eso. Entonces sería I didn't study. Yo no estudié, ¿no? Y recordar que el pasado simple es el mismo para todos los sujetos. Entonces, en esta cuestión no hay problema de estar recordando que tal vez he, she, it iba con otro o cosas así, ¿no? Porque se aplica para todo. Ya. Ahora, en cuanto a las preguntas y lo que es, ya sea simplemente con el auxiliar o con la palabra pregunta, ¿no? Podemos ver que puede ser auxiliary, subject, and infinitive. Acá tenemos un ejemplo que dice, Did you enjoy the meal? Es decir, ¿tú disfrutaste la comida? Y la persona responde, Yes, I did. No, I didn't. Lo mismo sucede, por ejemplo, con he, ¿no? Did he go to work yesterday? Es decir, él fue a trabajar o él fue al trabajo ayer. Y la persona responde, Yes, he did. No, he didn't. Y así entre otros. Ahora, en el caso de question word, la única diferencia es que vamos a agregarle adelante del did, de lo que es el auxiliar, una palabra pregunta, ¿no? Por ejemplo, puede ser, What did you do last night? Es decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste la última noche, no? Last night. Night significa noche y last significa última. Y también puede ser, por ejemplo, where did they travel to? Es decir, a dónde ellos viajaron, ¿no? Where, dónde. Ahora, nosotros no usamos usualmente el did cuando nosotros preguntamos acerca del sujeto de la oración. Por ejemplo, si yo quiero saber quién vive en esta ciudad, que es Bangkok, entonces ya no sería con el did, sino sería who lived in Bangkok. Es decir, quién vivió en Bangkok, ¿no? Que es una ciudad. No como está la oración en la parte de abajo. Entonces es importante recordar eso, porque a veces puede haber confusiones ahí. Ahora, debemos de saber que para el caso del be y del can es distinto. O sea, no hacemos uso del did o del didn't, sino que acá cambia todo. ¿En qué sentido cambia? En que, por ejemplo, en la forma positiva, en el caso de I, he, she, it, hacemos uso del was. Y en el caso del you, we, they, hacemos uso del were. En cambio, en la forma negativa, hacemos uso del wasn't, hacemos uso del weren't. Que obviamente este wasn't hace referencia al was not. Y este weren't hace referencia al were not, que significan lo mismo. Siempre recordar eso. Usualmente se usan más las contracciones que la forma no contraída, ¿no? Pero igual es bueno saber de dónde provienen. Ahora, lo que son las preguntas, nosotros cómo las elaboramos. Por ejemplo, acá, en este caso, hacemos uso nada más de lo que es el was, el were y del subject. Y obviamente de lo que es el verbo, ¿no? Entonces, acá tenemos, were you at work? Es decir, estabas en lo que es el trabajo, ¿no? Estabas en el trabajo y la persona responde, yes, I was, o puede ser, no, I wasn't. Otro ejemplo, en el caso de, por ejemplo, she, que se aplica para she, he, it, podemos decir, was she at home last night? Es decir, ¿estaba ella en casa la última noche? Y la persona responde, yes, she was, no, she wasn't, y así. Y en el caso de lo que son las question word, hacemos uso, por ejemplo, acá, when was he in the UK? Es decir, cuando él estaba en Reino Unido, ¿no? Y acá también podemos hacer uso de este where, que suena igual, ¿no? Por ejemplo, acá sería where were you last night? Es decir, ¿dónde estabas la última noche, ¿no? En el caso de lo que es el verbo can, es distinto. La forma, digamos, del pasado simple de este verbo es could. Y la forma negativa, en lo que es el pasado simple, es couldn't. Ahora, ambos, tanto el could como el couldn't, son seguidas de lo que es el infinitivo. Acá tenemos una oración que dice, he could serve all his customers. Es decir, él podría servir a todos sus clientes, ¿no?
Ahora, recordar que este could and couldn't son los mismos para todos los sujetos. Entonces acá también no hay problema en eso. De recordar que tal vez para he, she sea distinto, no pasa eso. Pero acá sí es importante distinguir. Ahora, nosotros podemos hacer también las preguntas, por ejemplo, siguiendo la siguiente estructura, que dice could, subject, and infinitive. Tenemos, por ejemplo, could you speak any English 5 years ago? Es decir, podías hablar, speak any es como decir, en el caso de preguntas, es como que algo, ¿no? Algo de inglés hace 5 años, ¿no? Por ejemplo, acá dice 5 years ago, hace 5 años atrás. Ya, ahora es importante recordar que nosotros vamos a usar el tiempo del pasado para cosas habituales o también puede ser para cosas repetitivas. Entonces, acá tenemos, I used to think I would marry a Hispanic woman. Es decir, yo solía pensar, I used to think, yo solía pensar, I would marry, es decir, que yo me casaría. Esto de acá hace referencia a eso. A Hispanic woman, o sea, que me casaría con una mujer hispana. Ahora, nosotros también podemos hacer uso de lo que es el would. Entonces tenemos, por ejemplo, we would go to family gatherings every weekend. Es decir, nosotros íbamos a lo que es reuniones familiares, esto hace referencia a eso, gatherings, reuniones familiares cada fin de semana, ¿no? Weekend, fin de semana. Ahora, el pasado simple con lo que es el used to es simplemente así. Por ejemplo, en la forma positiva se hace used to, se hace uso de eso para absolutamente todos los sujetos. En el caso de la forma negativa, como ya hemos visto, es necesario que nosotros usemos la forma del infinitivo. Entonces, como ya hacemos uso de este didn't, es que acá hacemos solamente, colocamos lo que es el infinitivo. Por ejemplo, I didn't use, you didn't use, y así continuamente. Y en la forma de pregunta igualmente, ¿no? Como hacemos uso del auxiliar del did, que ya me hace referencia a un pasado, entonces el verbo va a estar solamente en su forma infinitiva. Ahora, lo que es el pasado continuo, ¿no? Nosotros vamos a usar el pasado continuo para hablar acerca de una acción que estaba en progreso cuando otra acción más pequeña sucedió, ¿no? Y la acción que está en pasado continuo podría continuar después de este punto. Acá podemos ver un gráfico y que está representando a esta oración que dice, I was traveling back from China and we met on the plane. Es decir, yo estaba viajando de regreso de China y met, que significa conocer, ¿no? Pero está en la forma pasada. Entonces, y nosotros nos conocimos en el avión. Avión significa plane. Entonces, yo estaba viajando, I was traveling, estaba viajando de regreso de China y nosotros nos conocimos en el avión. Entonces, la oración más larga es en el pasado continuo, ¿no? Y la oración más corta es simplemente en un pasado simple. Acá podemos ver en el gráfico, la acción más larga puede seguir dándose y la acción más corta es solamente acá en cierto punto, ¿no? En el pasado, obviamente. Todo en pasado. Ahora, la forma positiva, en el caso del I, he, she, it, hacemos uso del was. Acá tener cuidado en eso, porque el I también va con lo que es el was. En el caso del you, we, they, si hacemos uso del were. Y obviamente como estamos en la forma de lo que ya es el pasado continuo, entonces recordar que necesitamos hacer uso del ing. Acá sucede, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Que dice, we met when she was renting a room in my sister's flat. Es decir, nos conocimos cuando ella estaba rentando un cuarto en el piso de mi hermana, ¿no? My sister's flat. Hace referencia a un departamento más que todo, no que bueno, piso. Hace referencia a un departamento. Acá igual tenemos, por ejemplo, we were standing at a bus stop and he said hello. Nosotros estábamos de pie en la parada de autobuses y él dijo hello. Ver que este color verde hace referencia a los verbos, pero en la forma pasada. En cambio, todo este azul y este rosa hace referencia, como acá podemos ver, del was, were,
y del verbo con el ing, ¿no? Acá en la forma negativa es lo mismo, solamente que en lugar de usar el was, hacemos uso del wasn't, y en lugar de usar el were, hacemos uso del weren't. Podemos ver que son las mismas oraciones en la parte de... Ah, no, no son las mismas oraciones. Bueno, pero podemos ver de que solamente cambia eso. Este verbo, recordar, que es got, y que también está en la forma solamente pasada, ¿no? Y acá también tenemos el were, que solamente está en la forma pasada, que es del verbo be, ¿no? Ahora, nosotros también podemos usar el pasado continuo para hablar acerca de una actividad que estaba en progreso en un punto del tiempo en el pasado. Por ejemplo, I was working at 9:30. Es decir, yo estaba trabajando a las 9:30, ¿no? O puede ser half past 9, que significa 9:30 también, es lo mismo. Ahora, en cuanto a las reglas, debemos de recordar, por ejemplo, que en el caso de los que terminan en la letra Y, solamente agregamos el ing, como por ejemplo play, como por ejemplo fly, study. En el caso de play sería plain, ¿no? En el caso de los que terminan en la letra E, como podemos ver acá en la imagen, es como que lo empujara. Entonces, como que se elimina esta E y solamente agregamos el ing. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos dance, que significa bailar, entonces sería dancing, bailando. Igual con fake, que significa fingir, falsificar, ¿no? Y lo mismo sucede con lo que es rhyme, que significa rimar. Ahora, por ejemplo, acá en los que terminan en doble E, nosotros solamente agregamos el ing. Tenemos, por ejemplo, así, que significa mirar. Entonces sería see in, seen. En el caso de lo que es flee, que significa huir, este verbo significa huir, sucede lo mismo. Agree, que significa estar de acuerdo, sucede absolutamente lo mismo. En el caso de los que terminan en lo que es la IE, nosotros vamos a eliminar esta IE y vamos a reemplazarlo por una Y y colocarle la ING. Por ejemplo, tenemos el die, como ya hemos visto, y sería dying, dying. Lo mismo sucede con lie, que significa mentir, lo mismo sucede con tie, que significa atar, ¿no? Como podemos ver acá. Y obviamente los que terminan en consonante, vocal, consonante, doblamos la última letra, que va a ser obviamente una consonante, y vamos a agregarle la ing. Tenemos acá el ejemplo de stop, que ya hemos visto, entonces sería stopping, ¿no? Que hemos doblado la letra P y agregando la ing. Ahora, lo que es el pasado continuo, las preguntas, ¿no? Por ejemplo, podemos usar uso de lo que es the question word, del was, were, subject y verb ing. O simplemente tal vez no hacer uso de esto de acá y solamente empezar del was, were, ¿no? Recordando que suponiendo que yo no haga uso de estas preguntas, estas palabras preguntas y solamente comenzara con el was, la respuesta tendría que ser yes, por ejemplo, yes I was, no I wasn't y así. Esas son las únicas que aceptan esa clase de respuesta, ¿no? Cuando empiezan simplemente con lo que es el auxiliar. Acá tenemos un ejemplo que dice, What were they doing when Ray gave Claire a present? Es decir, what hace referencia a qué estaban ellos haciendo cuando Ray, que es un chico, le dio a Claire un presente o un regalo, ¿no? Este gave, recordar que el color verde está haciendo referencia a un verbo que está en su forma pasada y este color rosado hace referencia a un verbo con el ing. Y lo mismo sucede en la oración de abajo, que dice, What was Ray doing when Claire arrived home in Paris? Es decir, ¿qué estaba haciendo Ray cuando Claire llegó a casa en París, ¿no? Y podemos ver acá también muchos más ejemplos. Por ejemplo, who eh, puede ser who was, what were, y así, etc. Y acá podemos ver el uso del infinitivo. Recordad siempre que cuando se usa el pasado continuo, cuando yo digo continuo, siempre se agrega el ing. Y este de acá hace referencia a lo que es el pasado, ¿no? Por eso está en otro color. Ya. Ahora, lo que es el pasado perfecto, lo vamos a usar cuando hay más de una acción en el pasado y nosotros usualmente vamos a usar el pasado perfecto para la acción que ha sucedido primero. Ahora voy a cerrar
este Zoom y voy a abrir otro porque el tiempo ya se va a cortar para poder terminar de explicar. Se vuelven a conectar, por favor.